Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se reúne aquí para hablar de los temas que le gustan, que le apasionan y que de alguna manera se analiza lo que está sacudiendo el país en términos de tecnología. Un saludo muy especial a mis amigos TIC, hoy con la presencia de la bella, siempre bien ponderada, inteligentísima y querida nuestra Lucho Díaz de la Educación, Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos aquí. De verdad que feliz después de una larga ausencia, de verdad que totalmente no voluntaria y feliz de volver a estar con mis amigos TICS y en este maravilloso espacio. El No, viernes feliz. sabíamos que si no habías podido venir era por causas de fuerza mayor, pero No, bienvenida aquí, siempre, feliz, siempre está en tu feliz, casa. Nosotros más feliz. felices aún. Bueno, un saludo muy especial también a don Jole o don Jolly Restrepo. Don Jolly, hoy ¿desde qué lugar de Cundinamarca se encuentra? Y solo encendamos el micrófono y listo. Claro, es que como estoy en los controles, mucho Sí, botón. el máster de la cosa. Sí, sí, acá haciendo la magia, es complejo, es complejo. Pero gracias, Víctor, por la pregunta. Hoy estoy en Cajicá, hoy no estoy en Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Bueno, muy bien. Un saludo entonces muy especial a nuestro mago de los botones, Jolly Restrepo. Bueno, y saludamos también desde alguno de sus latifundios, puede ser Villapinzón, como puede ser Abu Dhabi, como puede ser la Toscana italiana. ¿Desde dónde se encuentra el compositor de salsa romántica Santiago Pinzón Galán? Santiago, bienvenido. Buongiorno, salsa, no, eso sí está mejor como introducción, me quedé sin palabras. Buongiorno, buenas noches, buonasera, no, desde Chapinero reportándome siempre. A No he ver, a ver. visitado Villapinzón recientemente a visitar la familia, pero aquí estamos felices de ver a Lucho Restrepo, la rectora estrella, acompañándonos. Y nos falta Mauricio Corleone, el indio, que aparentemente no se Il reporta para variar. Imperatore. Sí. Sí, sí, un saludo a Il Imperatore Maurizio Jaramillo. No, pongo en contexto a nuestros oyentes por qué le llaman a Santiago en la industria, le llaman el compositor de la salsa romántica, porque cuando se refiere, por ejemplo, a Emilia, decía, estábamos aquí esperándote, queriéndote, extrañándote. Por eso la industria empezó a llamarlo así, No, por eso compositor es de... que yo vengo feliz aquí a estar con ustedes. Claro, uno se inspira apenas ve a Emilia. Bueno, y yo los saludo hoy desde la ciudad bonita, desde Bucaramanga, le mando un saludo muy especial a mi señor padre que se encuentra en la Fundación Cardiovascular, en la unidad de cuidados intensivos, pero ya saliendo, si Dios quiere, en muy pocas horas saliendo por lo menos a habitación. Entonces le dedico este episodio a él que ha batallado como un guerrero por su vida. Bueno, muy bien, don Santiago, usted nos presenta al invitado de hoy. Claro que sí, para mí siempre es un orgullo poder tener gente tan importante, invitados tan especiales. Tenemos a un, no sé de qué equipo es, esa es una buena pregunta que ahorita leeremos cuando conversemos, pero sí sé que es un ingeniero geógrafo y ambiental con especialización en recursos hidráulicos, candidato a magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional, alguien con más de 35 años de experiencia profesional y claramente por los pergaminos que acabo de decir en el sector ambiental. Ha trabajado como investigador en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, del CID. Ha trabajado en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fue subdirector de técnico de seguimiento y monitoreo en el Ministerio de Ambiente. También trabajó en las corporaciones autónomas de Corpo Chivori y La CAR. Fue director de control ambiental en la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá
y actualmente tengo el lujo de tenerlo como colega porque es alguien del equipo de la ANDI, director ejecutivo de la corporación Ecopunto y presidente de la ejecutivo de la asociación Grupo Retorna. Entonces, para nosotros es una maravilla tener al ingeniero Edgar Fernando Erazo Camacho. Bienvenido, Edgar, qué bueno tenerlo por acá. Gracias, Santiago, gracias, equipo. Qué rico poder compartir con ustedes algunas de las experiencias del estado del arte de un tema que seguramente les va a ser apasionante porque es el cierre del ciclo de vida de los equipos de tecnología. La tecnología llegó para quedarse, pero hay que hacer cosas importantes, un manejo ambientalmente seguro en la medida en que se nos están acabando los recursos naturales y ambientales, y eso repercute obviamente en la producción de nuevos equipos. Pues ya hablaremos detalles de ese tema. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, buenísimo tenerlo, y pues ya hago las dos primeras preguntas. Una, ¿de qué equipo es? Y dos, ¿qué es Ecocómputo para que la gente entienda? Claro que sí, fútbol debe Santiago. ser hincha del Bucaramanga. Claro. No, del glorioso equipo Millonarios de la capital de la República. Mire. Qué curiosidad. Señor, desde muy pequeño, antes en contravía de lo que mi señor padre me había inculcado. Fue santafereño toda su vida y no pude, me convertí en Millonarios y ahí sigo siendo hincha del equipo. Y con relación a Ecocómputo es una entidad sin ánimo de lucro, es una organización no gubernamental de origen privado que recibe el apoyo, el acompañamiento y el aporte financiero de las empresas de tecnología. En el gobierno nacional hay un concepto que es el de la responsabilidad extendida del productor. Hablamos de obligaciones, hablamos de deberes del productor, y en ese orden de ideas, esa responsabilidad extendida del productor le obliga a quien importa, produce y o comercializa estos bienes de consumo masivo, que son los dispositivos de tecnología, pues debe hacer algo para que haya ese cierre de ciclo de vida de los materiales, para que cuando ese dispositivo, ese computador, ese portátil, ese celular, etcétera, etcétera, ya agote su vida útil, pues tengamos la obligación, y lo hace así la norma, o lo dice así, la obligación de hacer el cierre, del ciclo de vida. Y Ecocómputo es ese último eslabón de la cadena de producción de valor que se encarga precisamente en nombre y en representación del empresariado de tratar ambientalmente seguro esos residuos que se generan de la cotidianidad. Edgar, muy interesante lo que nos explica. De alguna manera hay una recuperación también de esos elementos. Metafóricamente ustedes llegan también como a un tema de trasplante de órganos, a ver cómo esto puede llegar a ser donados y puestos también tal vez en funcionamiento en otro equipo, o solo la recuperación como material. Están las dos vías. Quiero hacer, por ejemplo, tener una discusión respecto de lo que la materia prima, que es la que nos provee la naturaleza, esos bienes y servicios ambientales, cada día están agotándose. Según un estudio que hizo la Universidad de Naciones Unidas, para el año 20 se generó en el planeta Tierra alrededor de 54 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como llamamos nosotros los RAE, y esos residuos sí tienen un valor intrínseco, tienen un valor interno por el material que conllevan, por el riesgo también a la salud humana y al medio ambiente si no se hace un manejo adecuado. Y, por ejemplo, en el smartphone que utilizamos todos los días, cuando desplegamos, hacemos zoom para aclarar o agrandar la pantalla, pues sencillamente ahí hay un óxido de indio, hay un óxido de estaño, y el indio es una tierra rara que está escaseando en la naturaleza. Entonces, lo que sí se hace desde el sistema, desde Ecocómputo, somos un sistema de recolección y gestión, es trabajar con terceros, con entidades con ánimo de lucro, que son los manejadores ambientales de los RAE, para que ellos hagan dos vías. Primero, un triage, y si el equipo o una parte o algún componente es susceptible de incorporar en un nuevo equipo, lo llamamos reacondicionamiento, se hace el ejercicio, se vuelve a la vida útil ese aparato y se integra a la sociedad
nosotros lo hacemos donándolo a entidades sin ánimo de lucro. Pero cuando definitivamente el aparato ya es obsoleto, dañado, ya no tiene ningún beneficio, ya no presta ningún beneficio, sencillamente lo que se hace es un desensamble, un desmantelamiento, las corrientes limpias, lo que decimos lo aprovechable, el metal ferroso, el cobre, el aluminio, etcétera, etcétera, se vincula nuevamente al ciclo económico como materia prima. Bien. Edgar, esto me imagino que es sobre todo para temas corporativos o también pues uno como individuo, pues cuando ya deja de usar el celular, el computador, lo que sea, también se puede acercar a ustedes. Sí, sí, es definitivamente para la sociedad, para el consumidor, entendido como consumidor institucional, estas empresas, las compañías que se sirven de estos aparatos, pero también para el consumidor final, la persona natural, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, como conjugan los verbos, sencillamente todos tenemos una corresponsabilidad de devolver esos aparatos que ya no son útiles, que en últimas lo que sí hacemos son acuerdos comerciales. Por ejemplo, tenemos con AC Colombia, que es la Asociación Colombiana de Centros Comerciales, un acuerdo, un convenio de cooperación para poner unos contenedores, para poner unos puntos de recolección permanente, y seguramente cuando vamos a hacer mercado y tenemos la posibilidad de devolver el dispositivo, esos contenedores prestan ese servicio. De hecho, muchos establecimientos de comercio, los grandes retails del país, hacen parte de Ecocómputo, y en sus instalaciones, en el área de tecnología, están nuestros contenedores para que la persona natural devuelva esos residuos de tecnología que ya están obsoletos o que ya definitivamente no prestan ningún servicio. Sí, mi pregunta iba un poquito como orientada hacia eso. En términos prácticos ya nos explicas que están los centros comerciales, pero si no va uno al centro comercial, ahí cómo funciona en lo institucional también. O sea, muy de manera muy sencilla, pero para que cualquiera de nosotros, bien sea desde lo institucional, una universidad, o bien sea uno como persona natural, ¿cómo podemos aportar a toda esta maravilla que ustedes están haciendo en su día a día? Es muy fácil, Emilia. Nosotros en nuestra página web, ecocomputo.com, tenemos en la parte superior derecha una pestaña donde dice recolección. Quiero que me recojan unos dispositivos. Picas la página, despliegas, esa plataforma la utilizamos precisamente para dar la trazabilidad de la carga, ¿no? Tiene un número de asignación, tú registras la persona con la que debemos contactarnos, la entidad que va a donar esos equipos, y ya tenemos esa base de datos para poder interactuar con cada uno de los que diligencian la plataforma. Y en la segunda parte está la carga, entonces 20 monitores, 50 teclados, 80 celulares, qué sé yo, y eso permite asignar a un tercero que va en representación de Ecocómputo, se programa, se recoge, se deja un acta de recibo y entrega o un manifiesto, se lleva a la planta, se hace disposición final, se hace el manejo del residuo, si se puede aprovechar, se aprovecha, si definitivamente hay que hacer reciclaje, se recicla, y después de un tiempo en la misma página tú puedes bajar un certificado de manejo integral, porque es exigido por la autoridad competente, sobre todo para el tema institucional, las universidades, los bancos, las organizaciones, cualquiera que tenga origen público o privado, que nos entreguen esos residuos, certificamos un manejo adecuado de los mismos. Adicional a ello, como el ejercicio lo tenemos que hacer año a año, hay unas metas del gobierno nacional, son de orden de 2.400, 2.500 toneladas año. A nosotros nos audita la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, lo que hace Ecocómputo es garantizarle, no solo al gobierno, no solo al Estado, sino a la sociedad en general, que el manejo que hacemos desde el punto de vista ambiental de estos residuos es idóneo, porque tiene y soporta cualquier auditoría. Edgar, ese es un punto clave. ¿Por qué no nos ilustra las cifras en Colombia? ¿Cómo estamos en esa capacidad y los años que lleva Ecocómputo? Porque uno sabe de unas cifras globales y otras son las que se ha hecho vía del programa. Entonces, como para que la gente entienda y dimensione, unas cosas eran las cifras a nivel mundo y ahora cómo está Colombia. Sí, perfecto. Y me da pie pues para comentarte, Santiago, que en Colombia se generan alrededor de unas 300.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
y empezamos hace 10 años con una pequeña proporción de ese volumen. El universo es muy grande, pero el gobierno, su real saber de entender, ha venido ampliando ese espectro de gestión. Acaba de reglamentar el tema, lo hizo en agosto del año pasado, la norma empezó a regir el 1 de enero de esta anualidad, de modo que amplió ese espectro de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Antes gestionábamos 9 partidas arancelarias, 9 tipos de dispositivos. Hoy ya comenzamos a gestionar más de 329, como lo establece la norma, de modo tal que ampliamos esa tarea, ampliamos los volúmenes de gestión. Como de esas 300 y pico mil toneladas, el país ha recolectado históricamente alrededor de unas 25.000 toneladas de esos residuos. Todavía nos falta mucho por avanzar. Y de esas 25.000 que se han gestionado en el país, Ecocómputo ha gestionado el 84% de esa cantidad. Más de 21.000 toneladas de residuos de tecnología se han tramitado, se han gestionado desde nuestra organización con el apoyo y con el apalancamiento de 50 empresas del sector de tecnología. Las marcas están aquí dibujadas. Detrás de esta organización está ese soporte financiero, los grandes importadores, los mayoristas de importadores de Colombia y obviamente los grandes establecimientos de comercio. Ellos han entendido que el principio de responsabilidad extendida del productor les da unos deberes, les da unas obligaciones y le dio también ese empresariado la responsabilidad a Ecocómputo o la corresponsabilidad de apoyar esa iniciativa, y es así como hemos recolectado más de 21.000 toneladas de residuos de tecnología en nuestros 10 años de operación. Impresionante, muchísimos residuos y de verdad que es un trabajo encomiable y supremamente necesario. Buena noticia para Santiago, que tenía que normalmente buscar y llenar contenedores en Monte Carlo. Ahora ya puede hacerlo aquí en Colombia, Santiago. Aquí No, estoy satisfecho porque también Víctor puede encontrar esos computadores, esa primera imprenta, todo lo que tiene. Imagínense, Edgar, la bodega que tiene, todo lo que tiene guardado ya. Tengo 3 abacos ahí que podría llevar. Se te reciben, no están en la lista, pero no importa, lo gestionamos. Edgar, muy bien. Edgar, y volviendo al caso de Santiago y gente divinamente que muchas veces cree que, por ejemplo, cambiar el celular cada año, así no lo necesite, cambiar el computador cada 6 meses, así no lo necesite, pues es una buena práctica porque está de moda, tiene la última tecnología. ¿Hacen ustedes también campañas como de sensibilización para decir, hombre, ese consumo demente tiene unas consecuencias? Excelente pregunta, Joel. El ejercicio sí lo hacemos porque tenemos desde el Grupo Retorna. El Grupo Retorna es una asociación que nos inventamos nosotros, más chiquita que la Andy, muchísimo más pequeña, para apoyarnos, para hacer sinergias, para hacer trabajos mancomunados, para generar economías de escala, y son 6 corporaciones que hacemos parte del Grupo Retorna y a ellos les entregamos tareas transversales, el tema de administración en la operación nuestra, el tema de cultura ambiental, que es muy importante y lo tenemos dentro de nuestro plan estratégico, el tema de convenios, nosotros hacemos muchas alianzas interinstitucionales, convenios de cooperación, y últimamente estamos trabajando también en el desarrollo de trabajos de investigación. Acabamos de aplicar a un proyecto de cooperación y lo que hacemos es precisamente en ese plan estratégico a generar acciones encaminadas al mejoramiento del desempeño ambiental de nuestros afiliados, pero también a contribuir con la sociedad para que este tema de cambios de tecnología, de responsabilidad individual, porque ya la responsabilidad de cada quien, lo trabajamos desde una estrategia que se llama Colombianos Conscientes con el Ambiente, que los desarrollamos desde Retorna, y en últimas el fin es precisamente hacer que cualquiera de los ciudadanos del país tenga esa conciencia ambiental, porque es que se nos están agotando los recursos naturales, los bienes y servicios ambientales cada vez son más restringidos, el cambio climático cada día es más evidente. Hace unos días, acuérdense, ya a Venecia, que queríamos ir en góndolas, ya no hay cómo, porque se está secando todos los canales.
Eso está pasando y esa realidad del planeta la estamos sufriendo y la estamos viviendo. Entonces, sí tenemos una acción hacia las empresas, hacia las comunidades, hacia los colegios, hacia las universidades y en términos generales hacia el ciudadano del común para hacer colombianos más conscientes con el ambiente. Bueno, muy bien. Pues hemos llegado también al tiempo de nuestra sección Ojo al Dato. Hoy don Yole tiene el dato. Muy Gracias. amable, todos estos botones hay veces complejo. Muy amable, señor don Víctor Solano. Mis datos, no va a ser uno, va a ser varios. Todos alrededor de ChatGPT, definitivamente una revolución. El primero es, el amigo Víctor ahí está tosiendo la edad. Bueno, el dato. 5 días, solamente 5 días se demoró para llegar al millón de usuarios. Netflix, por ejemplo, otra gran empresa exponencial, se demoró 3.5 años para llegar a ese millón. Al mes ya tenía 100 millones de usuarios ChatGPT. Y lo más interesante es lo que viene a futuro, esa gran revolución de los chats conversacionales, en el que para el 2028 se espera que sea un mercado de más de 46 billones de dólares, casi 8 veces lo que es el mercado hoy. Entonces, definitivamente, ChatGPT, una revolución y todo el tema de AI, creo que, o de inteligencia artificial, ha hecho un boom en este 2023. Oiga, era un dato con editorial o datos con Sí, 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 editorial. O sí. sea, esto la No, sacó del pero es que ya estadio. quedó el dato y ya quedó él pensando en voz alta. Sí, O le no, dijo, ya. sí hay. Es que Sí al hay. mejor estilo de Santiago, el maestro Santiago, pues me contagió de estos datos con editorial. No, y además hubo una interrupción, una tosida de Víctor, eso, pues cualquier cosa de producción afecta, ¿no? Eso ni modo, la edad, eso no hay nada que hacer. Yo tengo una pregunta para Edgar y es que pues se habla de que son aparatos electrónicos, pero cuando me dicen que hay una lista que eran 9 y que esa lista se fue ampliando, pues ahorita no vamos a hablar de toda la lista, primero dónde está la lista, pero darnos un poquito de esa sensación de lo que es esa lista, porque claro, a uno se le viene a la cabeza a los 9 con cierta dificultad, pero con todo y eso, ahí están, el celular, el computador, pero ya más cuéntanos, porque yo creo que para los oyentes, muchas veces no somos conscientes las personas de qué es un verdadero aparato electrónico. Vale, Emilia, mira, cuando el gobierno empezó a trabajar este tema de los deberes de los productores, empezó a circunscribir su acción mediante un acto administrativo, una resolución del año 2010, donde dijo todo lo que es tecnología de la información debe ser procesado, desde grandes servidores, pasando por los computadores de escritorio, mucho más recientemente los portátiles, las tabletas, y otros dispositivos que se le adosan, que se le conectan precisamente a la unidad central de procesamiento, las multifuncionales, impresoras, los teclados, los mouses, etcétera, etcétera. Y esa lista fue muy pequeña en el entendido que solo se circunscribió a tecnologías de la información, a equipos de tecnología básicos, digámoslo así. Más recientemente, el gobierno hizo un análisis, un estudio y revisó 620 partidas arancelarias, quiere decir 620 tipologías de aparatos, de los cuales dijo, unos son industriales, eso es el industrial, debe responder por ese tema, y otros son de consumo masivo. De consumo masivo, la persona natural o las instituciones que se benefician de estos dispositivos. Y amplió el espectro a 3 grandes categorías: electrodomésticos, electrónica en general y algunos equipos industriales, como te decía. De esas 3 grandes categorías, logró establecer 33 subcategorías y 620 partidas, de las cuales para postconsumo, para los bienes de consumo masivo, definió 329, que se catalogan entre grandes electrodomésticos, línea blanca, lo que son neveras, estufas, grandes electrodomésticos que tenemos en casa, pequeños electrodomésticos, los que utilizamos también en la cocina, la batidora, etcétera, etcétera, la aguaflera, cosas de ese estilo,
los electrodomésticos de uso personal. Entonces está la plancha de la cocina, pero también está la plancha del cabello. Todos estos dispositivos son susceptibles de ser gestionados y esos los manejamos con otra corporación hermana que se llama Red Verde. Ella se encarga de gestionar los residuos de aparatos eléctricos. Y Ecocómputo se encarga de gestionar los residuos de aparatos electrónicos. Entonces, lo que tiene un chip, lo que tiene una tarjeta madre, tecnología de la información, tecnología de las comunicaciones, electrónica de potencia, electrónica de entretenimiento, todo lo que conlleva un sistema electrónico lo gestiona Ecocómputo y saltamos de esas 9 partidas que eran los equipos de computadores a todo ese espectro, a las 120 y pico de partidas arancelarias que ya tienen que ver con las UPS, tienen que ver con todos los dispositivos que están adosados a un computador, con la telefonía celular que no estaba reglamentada. Entonces los operadores de tecnología de celulares deben también, y ya algunos de ellos se han vinculado con nosotros, tienen esa obligación de recoger los teléfonos celulares que históricamente utilizamos. Pero además la electrónica de potencia, los suministros, que eso tampoco estaba regulado, entonces los toners, las tintas, los discos externos, cosas de ese estilo, amplió ese espectro del país y por eso Ecocómputo recibe, digamos, esa obligación adicional con base en la nueva normativa. Entonces se abre mucho más el espectro hacia la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Quiero, Santiago, si me permite, hago una pregunta. La da primero. No, es en orden de seguridad social. Empezamos los hisbanizados. Edgar, Señor. una señora, vamos a ponerle un nombre hipotético, doña Yoli, tiene una tienda o tiene un puesto en la plaza de mercado, tiene 4 licuadoras que ya no las va a seguir usando, puede comunicarse con Ecocómputo y decirle, venga y me recoge, o cómo es ese tema de la cantidad de productos, de dispositivos que empieza o con el cual se empieza una orden de recolección. Excelente pregunta, Víctor. Hay 2 posibilidades. La primera, si reúne, y eso es una condición por el tema, nosotros medimos nuestra huella de carbono, por ejemplo. Entonces miramos la sostenibilidad de nuestra organización y no podemos ir por 4 licuadoras, obviamente dependiendo en donde estén ubicadas, porque eso genera un tráfico, genera unas emisiones de un vehículo que vaya a recogerlas. Entonces ya tenemos modelado el tema. Entonces, por ese lado, si tuviera más de 100 kilogramos, que es el mínimo minimorum que recogemos, podemos programar en la plataforma que les comentaba hace un rato, en la página web, y se programa la recolección, se hace y se gestiona y no hay problema. Pero si son pequeños y es una persona natural, en la misma página web nuestra, ecocomputo.com, hay un sitio donde establece puntos de recolección. Picas ahí, se despliega un mapa y si la persona está en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, la ciudad que sea, porque estamos llegando paulatinamente, hoy estamos en 68 ciudades principales del país y ponemos unos contenedores en diferentes sitios. En las instalaciones, las sedes administrativas de las autoridades ambientales locales, de las autoridades ambientales regionales, con ellos tenemos convenio, en una gran superficie, entonces, o en un centro comercial, hay grandes superficies que tienen esos contenedores. Entonces, la señora, si tuviera acceso, seguramente que sí, desde su celular entra a Ecocómputo, dice punto de recolección y le muestra dónde hay un contenedor más cercano a 150, 250, 300 metros. Ella va, lo dispone en el contenedor y resolvemos el tema. Entonces tenemos las 2 posibilidades. Si la carga es mediana, la programamos y la recogemos. Si la carga es pequeña, le damos la opción de entregarlos en un contenedor. Estamos llegando también a ciudades más pequeñas, ubicando puntos de acopio o centros de acopio. Hasta ahora llegamos a Casanare, algo en Boyacá, empezamos en el Meta, porque esto es paulatino y el crecimiento pues es constante, lento pero seguro. También vamos a tener la posibilidad en un término perentorio de tener unos centros de acopio muy centralizados, generalmente cerca donde se proveen estos bienes de consumo masivo. Buenísimo, Edgar. 2 preguntas, ya que Mauricio no está, entonces me atrevo a hacerlas. Una, ¿cuál es el top 3 o top 5 de los más contaminantes? ¿Es un celular? ¿Es una, no sé, una batería?
es un computador. Y lo otro es, ¿cuál es el top 3 de recomendaciones para que los ciudadanos, los que nos están oyendo, aparte de las entidades, seamos conscientes de ese manejo? Bueno, un equipo, un dispositivo por sí solo no es peligroso. Un computador puede llegar a tener la mitad de la tabla periódica de química que vimos en el colegio y en la universidad quienes estudiaron ingeniería o algunas carreras afines. Entonces, el 50% de la tabla química periódica está ahí. Hay metales nobles, como el hierro, como el aluminio, como el cobre. Hay metales Santiago, que es noble. preciosos, señor. Como Santiago, que es noble, es de los nobles. Hay metales preciosos como el oro, como la plata, como el platino, pues que está en trazas. Eso sí, tampoco es que un equipo tenga la mitad en oro, porque si no valdría una millonada. Y hay metales pesados, que son los de significación ambiental. El cromo, el cadmio, el plomo, el mercurio, que son de significación ambiental y de significación sanitaria. Si yo me pongo, por ejemplo, a desbaratar las pegas, las soldaduras que tienen estaño, que es parte plomo y parte otro componente, sencillamente esos vapores de plomo nos pueden empezar a afectar. O si rompo la pantalla, generalmente la pantalla tiene un dispositivo que es mercurial. Esos vapores de mercurio son dañinos a la salud humana. Entonces, romper un dispositivo de estos genera riesgos. Una vez no pasa, dos pueda que no, 10 tampoco. El mercurio es bioacumulable en el organismo. Entonces, si hace 100 veces la operación, muchos técnicos de estos de radiodifusión sencillamente generan enfermedades crónicas con el tiempo. 10 años trabajándole al tema, pues el organismo ya empieza a resentirse. Entonces, per se, los equipos no son peligrosos. El mal manejo que hagamos de ellos es lo que genera el riesgo. Y por eso nosotros trabajamos con entidades que tienen licencias, permisos, concesiones y autorizaciones de ley, porque los auditamos. El gobierno también sacó una norma técnica, que es la 6352 del año 18, donde uno hace un protocolo de auditoría y verifica que sean idóneos en la tarea, porque detrás nuestro pues están las corporaciones, las multinacionales, están las grandes empresas que obviamente en su aspecto reputacional no pueden correr riesgos de tramitar sus residuos o sus marcas con personas no idóneas. Entonces, yo diría que todos los equipos per se no son dañinos. Hay unos que son de mayor riesgo. Por ejemplo, las neveras tienen unos dispositivos, unos gases refrigerantes que antes eran agotadores de la capa de ozono. Se liberaban esos gases a la atmósfera y sencillamente el deterioro a la capa de ozono se fue evidente en su momento. Algunos que generan algún tipo de radiación, los electromédicos, por ejemplo, equipos de electrónica médica, tienen algún tipo de restricción. Hay algunos con dispositivos de radiación, son con cuidado, el manejo de este tipo de equipos como residuos tiene unas condiciones específicas. Y en general, los dispositivos bien manejados no tienen problemas a la salud y problemas al medio ambiente. No sé si contesté a tu inquietud, Santiago. Sí, y precisamente para que entendamos qué es la tabla periódica, ¿no? Porque a lo mejor Víctor no se acuerda. La tabla periódica química, ¿no? Pues son todos los elementos químicos de la naturaleza y la mitad están en estos equipos, sobre todo algunos dispositivos, como les decía, el óxido de indio o el óxido de estaño, que es cuando uno hace el screen, el zoom en la pantalla de los equipos, esos elementos de la naturaleza empiezan a escasear. El litio en las baterías empezó a escasear en el planeta Tierra. México hace unos días dijo, no, el litio lo vamos a nacionalizar porque es que hay una potencialidad inmensa por la oferta tan limitada de algunos elementos químicos que ya comenzaron a escasear. Y por eso la necesidad de hacer el reciclaje tecnológico. Ecocómputo le apuesta a eso. Las empresas afiliadas a Ecocómputo que ahorita crecerán con esta nueva norma, pues ya hay otras que están golpeando la puerta, bueno, queremos hacer parte de esta organización y garantizar la obligación que tienen como empresarios, como productores de cumplir con la normatividad colombiana. No, muy importante saber el efecto del óxido del indio, ¿no? Mauricio no está, entonces pues era importante mencionar ahí en realidad. Pero oxida. Sí, oxida, no, es contaminante. Emilia iba a decir algo. Sí, no, yo lo que quería justamente era preguntarle, pues ya nos cuentas qué es lo más complicado, cómo se puede recoger, pero es como esa salida, o sea, ustedes hacen todo este proceso, trabajan todo esto con sus asociados,
y cómo entregan ese material o cómo lo terminan desechando. Cuéntanos cómo es ese final Cierre de ciclo del de vida. proceso. Sí, les comentaba desde el principio, somos una entidad sin ánimo de lucro, nuestro modelo financiero es al gasto, todos los años diseñamos nuestro presupuesto, es aprobado también el tema de gobernanza, hay una asamblea general de socios, los dueños de esta organización son las marcas, son las empresas, hay una asamblea general, la tenemos en unos días, la de esta vigencia. Hay una junta directiva que representa el conglomerado, que representa ese colectivo. Son 7 principales, 7 suplentes. Nos reunimos cada 2 meses para hacerle seguimiento a nuestra operación, las inversiones, los convenios, todas las tareas que se dibujan para cada anualidad. La dirección ejecutiva la ejerzo yo y un equipo de trabajo con el cual hacemos la operación del sistema, la administración del sistema. Somos un sistema de recolección y gestión que tercerizamos toda la operación. Entonces tenemos gestores ambientales que son los manejadores del residuo, que están a una escala menor, son empresas con ánimo de lucro. En Colombia, cuando nosotros comenzamos, había 5 gestores en el país, hoy son más de 55, ha crecido, entonces hemos generado empleos verdes, porque estos empleos tienden a ser obviamente amigables con el medio ambiente. A ellos se les audita, ellos se vinculan mediante acuerdo comercial con nosotros y ellos son los que hacen la operación propiamente dicha. El manejo integral se define como la recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento, valorización y disposición final. De un equipo de tecnología, el 97% es aprovechable. El 3% se puede convertir en un residuo peligroso. Entonces, cada uno tiene un manejo. El plástico, hay plásticos que son peligrosos, que son con retardante de llama bromado. Nosotros ya hicimos toda la investigación, más de 102 tipologías de aparatos que recogimos y que analizamos químicamente y dijimos el 80% de los plásticos se pueden incorporar al ciclo económico. Y estos son plásticos de alta calidad, plásticos de ingeniería, que sirven como materia prima a otros procesos productivos. Esos terceros que actúan en nuestro nombre son los que se lucran, son entidades con ánimo de lucro, empresas, SAS generalmente, y ellos hacen todo el desensamble, separación, segregación, corrientes limpias se incorporan al ciclo económico, entonces venden el hierro, el aluminio, el cobre, los plásticos aprovechables, etcétera, etcétera, y lo que definitivamente se convierte en un residuo peligroso, también tenemos un tratamiento para ello. Hay, por ejemplo, cuando son de significación ambiental, entran a etapas de coprocesamiento en altos hornos cementeros, por ejemplo. Entran como materia prima o como combustible y lo que se degrada en un horno donde hay son 120, 150, 1200 grados centígrados, cualquier cosa se degrada. Entonces, tenemos controlado eso. Lo limpio, las corrientes limpias entran nuevamente al ciclo económico vía desensamble, vía segregación. Y los residuos peligrosos entran a etapas de coprocesamiento o a etapas de manejo integral del residuo desde el punto de vista ambiental. Entonces garantizamos que no vamos a tener problemas ambientales ni a la salud humana. Bueno, pues ahora vamos a saber qué está pensando Víctor, qué está pensando en voz alta. Y no, que Santiago, este es nuestro momento. Muchas gracias, Emilia. Bueno, pues, ¿qué estoy pensando en voz alta? Lo he dicho 1000 veces. Existimos pese a nosotros. Así como hay, por supuesto, milagrosas excepciones que se pueden contar por miles, pues parecemos como una especie de hongo que crece abundantemente por el planeta, pero haciendo estragos y contaminando. Lo hemos podido ver en el episodio de hoy. Pero a esta especie que es altamente predadora, que crece con esa caprichosa y tal vez hasta inocente idea de la abundancia infinita de recursos, pues hay que educarla. Hay que hacer que comprenda que el planeta no puede seguir siendo casa y basurero al mismo tiempo. Y probablemente usted que nos está oyendo puede hacerse como a la idea, pero ¿y este señor por qué viene y nos regaña si yo tengo mi apartamento muy limpio, muy organizadito? Sí, pero piense cómo está clasificando los residuos en la fuente, piense qué está haciendo su conjunto residencial, por ejemplo, con el agua con el que mantiene los jardines. En fin, a esta especie hay que educarla mucho.
Pero también hay que tocar a la industria. Y en ese sentido he venido pensando en el tema de la financiación sostenible, en la medida en que las organizaciones requieren recursos para crecer, a veces para sobrevivir, pues acuden a la banca para obtener recursos. ¿Qué pasaría si la banca tuviese la idea ya no solo de financiar proyectos verdes, sino de poner condiciones a la hora de otorgar un crédito, cualquiera que sea la motivación, pero poniendo indicadores de desarrollo, de compromiso con la sociedad? Probablemente todos, si tuviésemos esa obligación, nos tendrían que poner unos indicadores y llegaríamos a cumplirlos. Miren, esta semana fue noticia que el BBVA otorgó un crédito de 159.000 millones de pesos a una compañía de agroindustria que se llama Dahabón, pero lo puso con la condición de mejorar su cumplimiento de aprovechamiento de residuos, pasando del 17 al 28% en 2028. Entonces, pues dejo la inquietud. Ojalá nos pongan esa condición y hagamos que esta especie, si no la tocamos con el corazón, la toquemos en el bolsillo. Pues pensando en voz alta, yo creo que es una gran conciencia todo este episodio y es una gran conciencia para nosotros, esta especie, que tenemos que de verdad saber aprovechar y ser conscientes del planeta en que vivimos. Totalmente de acuerdo, por nuestros hijos y nietos y los que siguen sobre todo. Tenemos que dejarlos mejor, no dejarlo Así peor. Oiga, Edgar, última pregunta, creo, porque sé que se nos fue ya largo el tiempo, es, Sí, ya nos toca hay otro ir. saborcito aparte de esa autorregulación y ese ánimo, digamos, de ayudar al planeta, y es que aquí hay unos efectos penales y hay unas realidades de norma que la gente no conoce y que deben de ser conscientes, o sea, las organizaciones y todos queremos ayudar, el corazón, la mente, el compromiso, pero creo que es bueno un datico ahí adicional para todos los datos de yo le tengo el dato de Yole, o como le queramos decir, que hay un efecto penal. Sí, señor. Y bien lo decía Víctor, necesitamos más colombianos conscientes con el ambiente y no importa cómo, por las buenas o por las malas, dice la norma. En este tema, en este ejercicio de la gestión ambientalmente segura de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también hay un código sancionatorio, hay un código ambiental que sanciona hacia 4 niveles, digámoslo así, hacia 4 instancias sancionatorias. La primera es muy básica, es un llamado a atención, es un ejercicio de, venga, usted no está haciendo la tarea, por favor lo invitamos a que haga el ejercicio. Esa no es tan drástica. La segunda ya involucra un poco más de restricción desde el punto de vista de la sanción. Señor, usted no hizo caso al primer ejercicio, sencillamente abrimos un proceso contravencional que puede terminar en una multa, en una sanción hasta 5,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que eso es un pocotón de plata. La tercera es más gravosa aún, es cierre del establecimiento. Señor, como usted no quiso hacer caso ni en la primera ni en la segunda instancia, pues sencillamente un sello se cierra y sellado el ejercicio. Y la cuarta, que es un poco más delicada, esto está tipificado en el Código Penal colombiano, artículo 243, como delito ambiental. Y el representante legal de las organizaciones que no cumplan con este tema, que es mandatorio, es un deber exclusivo para los productores, pues sencillamente da prisión de 5 a 9 años. Entonces, hay un abanico de opciones. Escoja, señor empresario, ¿qué quiere? ¿Una sanción con un llamado a atención o algo más drástico que puede ser un tema penal? Entonces, sí hay herramientas. Obviamente la autoridad ambiental no ha llegado a estas instancias. Sí he visto listas negras de llamaditos de atención, sí he visto sanciones. Una anécdota, al principio una empresa se vinculó, el presidente muy querido él, al año dijo, no, yo esta plática me sirve más para irme al Caribe y a pasarla rico, yo me retiro, y el señor, bien puede, hágale. A los 2 años llegó golpeando, venga, casi 1.000 millones de pesos de multa. Aquí no le valía ni el 10% de la vinculación y el tipo le tocó ingresar nuevamente al sistema, pagar su sanción
y aprender. Es un ejercicio demostrativo, un poco estricto, un poco duro, pero aprendió y ahí va. Es muy juicioso últimamente. ¿Quién no se ajuicia después de eso? Bueno, muy bien. Pues en este episodio, Edgar Erazo Camacho, cabeza de Ecocómputo, de Retorna, una iniciativa que nos pone a pensar sobre la necesidad de vincularnos seriamente con la ley, pero también con una economía circular por el bien del planeta. Esto es Amigos TIC en Caracol Podcast de Caracol Radio. Gracias a nuestro invitado, gracias a los amigos TIC y por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos nuevamente. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Luego. Que estén bien. Adiós. Gracias.